hoy tenemos en el ciclo de seminario de sistema a un conocido de la casa, Mariano Yarzábal, Oji. Él es investigador independiente de CONICET, acá en IFEBA, y es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos. Y hoy nos va a contar esta iniciativa muy interesante que viene al hombro, que se ha puesto al hombro, que es Hace un Observatorio Forrajero Nacional. Nos va a contar el desarrollo, creo, ¿no? Y algunos resultados asociados que han permitido avanzar en la implementación de esta iniciativa. Sin más palabras, lo dejamos a Mariano y le agradecemos. Muchas gracias. Entonces, les voy a contar esto que anunció Marcos, y para eso quiero situarnos en tiempo y espacio acerca de el sistema ganadero pastoril, un sistema en el que el ganado, animales, vacas, cabras, ovejas, consumen forraje directamente donde se produce, y entonces eso es muy importante en el sentido de que es ahí donde tenemos que conocer cuánto forraje se produjo y cómo varía. El sistema ganadero pastoril es muy extendido en el mundo. Este es un mapa de existencias ganaderas, son vacas por kilómetro cuadrado. Cuanto más rojo, más vacas. Si a uno a esto le suma cabras y ovejas, bueno, el mapa se pinta bastante más de rojo, por ejemplo en la Patagonia o en África subsahariana hay muchas cabras, en Patagonia muchas ovejas, de modo que el sistema ganadero pastoril es muy conspicuo en el mundo, muy presente. Les decía en el resumen, aproximadamente un cuarto de la superficie terrestre libre de hielo está bajo ganadería pastoril. En esos sistemas la necesidad de conocer la producción forrajera es clave. Aquí tenemos un diagrama muy sencillo de compartimento de forraje, el ganado consumiendo ese forraje, no todo el forraje que se produce consumido, una parte del forraje es cenecido. La cuestión es que lo que queremos en los sistemas ganaderos es maximizar la producción de carne, y esa producción de carne se hace básicamente en los pastoriles a partir de el forraje que el ganado consume. Entonces les voy a hablar durante todo el seminario de esta flecha, que es la tasa a la que se produce forraje por unidad de área y de tiempo, es decir, la producción forrajera de aquí. Y eso es importante en términos de que, por ejemplo, uno puede establecer un balance entre lo que se produce y lo que se consume. Si ese balance se altera mucho, el sistema es inestable. El problema es que la producción forrajera es muy variable, y entonces no alcanza con conocer algunos valores promedio de algún sitio en algún momento, sino que es necesario conocerla con mucho detalle. Aquí tenemos la producción forrajera en gramos por metro cuadrado por año en un gradiente de precipitación. Cada punto es un sitio donde llueve distinto, y bueno, lo que vemos es que más lluvia, más producción dentro de un sitio. Aquí están los distintos años. Esta es la producción, cada punto es la producción forrajera de un año en ese sitio. Varía mucho entre años, de modo que un valor promedio tampoco sería suficiente incluso dentro del sitio. Más ejemplos. Esto es la producción forrajera en áreas muy cercanas en la Patagonia, praderas, estepas graminosas y estepas graminosas arbustivas. En pocos metros varía mucho la producción forrajera, y esto es la producción forrajera dentro del año en la depresión del Salado, por ejemplo. Es muy conocido la cuestión de que en verano produce mucho y en invierno casi un décimo de lo producido. Entonces, la insistencia en que varía mucho, que es una variable difícil de medir y que necesitamos más precisión para conocerla. El tema es que durante algún tiempo, en IFEBA en particular y en otros lugares del mundo, se ha
usado los satélites para estimar mejor esta producción forrajera y hemos hecho muchos avances en ese sentido. Tenemos ahora posibilidad de estimar la producción forrajera sin necesidad de apelar a cortes de biomasa secuenciales en el tiempo, y entonces tenemos mejor detalle de eso. Ese modelo de la producción forrajera estimada con satélites propone que la producción forrajera es resultado del triple producto entre la radiación de luz incidente que llega a un sitio y en un momento, el porcentaje de absorción de esa luz que llega por la eficiencia con la que se usa esa radiación. Y entonces, afortunadamente, esta variable, que es el porcentaje de absorción, la cantidad de cobertura presente en un momento, en un sitio, se estima razonablemente bien con satélites. Esta radiación incidente puede estimarse con estaciones meteorológicas, no se necesita mucho detalle en el espacio y el tiempo, por lo menos para estimaciones mensuales. Y por otro lado necesitamos conocer la eficiencia en el uso de la radiación, que no nos queda otra por ahora que estimarla a partir de cortes de biomasa. La cuestión es que de estas tres variables, la que más varía es este producto, la radiación fotosintéticamente activa absorbida, y de ellas dos es el porcentaje de absorción la variable que más cambia, y esa es la que podemos estimar razonablemente bien con satélites. Entonces esa es una buena noticia, porque si bien esta variable es difícil, de estos tres lo que más cambia es esto, y de estas dos la que más cambia es la que mejor podemos medir. Entonces, con índices de vegetación como IBN o EBI se puede medir muy bien este porcentaje de absorción, y con algunos supuestos de variación relativamente poca durante el año de esto, o la misma eficiencia entre meses del mismo mes de distintos años, lo mismo para la radiación solar incidente, uno puede hacer estimaciones de producción forrajera basado en índices de vegetación. Y eso es lo que estamos empezando a hacer. Calculamos la anomalía de la producción forrajera como la diferencia para un mes cualquiera entre el índice de vegetación, por ejemplo, el actual, 2023, respecto a el índice de vegetación normalizado pasado de los años anteriores, que tenemos para algunos satélites 23 años de promedio de este índice de vegetación. Y entonces la diferencia dividido el desvío estándar de la serie de datos nos permite estimar en qué medida la situación forrajera actual es o no parecida a la del promedio. Entonces, por ejemplo, aquí ven la marcha del índice de vegetación para junio en distintos años, desde 2000 hasta 2023. Cada punto es el registro de IBN para esos junios. Y entonces, así le fue en cada año. Este es el promedio, 2000-2022. Y aquí tenemos el dato de, por ejemplo, lo que está ocurriendo en un sitio o píxel cualquiera durante 2023. Entonces podemos construir la anomalía como esta diferencia dividido en desvío estándar, y ahí obtenemos un cuantil en la función de distribución de esta variable que se llama anomalía. Este cuantil, negativo en este caso, un valor relativamente bajo, lo podemos ubicar en esa función de distribución, y si uno divide en categorías, por ejemplo, puede decir, bueno, este nivel de IBN actual corresponde al nivel que uno podría observar en 5 de cada 100 años. ¿Sí? Si en cambio el cuantil está ubicado acá, diríamos este nivel es parecido a
el de los 25 años de 100 en una serie de tiempo. Es decir, que este nivel es bajo y lo ubicamos como un nivel relativamente muy bajo porque ocurriría en esta función de distribución muy frecuentemente. De modo que lo que hicimos fue para cada píxel o sitio calcular esta anomalía de la producción forrajera asumiendo una eficiencia constante para junio y una misma radiación incidente promedio para junio. ¿Por qué usamos el desvío estándar? Bueno, porque esto permite comparar sitios que tienen distinta variabilidad. Por ejemplo, si uno toma este sitio como les mostraba recién, la anomalía considerando el desvío estándar da menos 1,77, que se ubica aquí. En un sitio menos variable, pero con igual promedio, la anomalía, calculando con un tercio del desvío estándar, que es menos variable, da lo mismo, ¿sí? Pero si uno calculara, como probablemente uno se imagina intuitivamente, dividido el promedio, es decir, el 0,30 que teníamos acá, en un caso la anomalía se ubica mucho más cerca de valores promedio que el que correspondería. Es decir, que este valor respecto a su serie histórica es bastante anómalo y eso lo detectamos mejor con el desvío estándar en vez del promedio. Un detalle nomás, pero se los explico porque no es intuitivo pensar en el término de desvío estándar. Y así hicimos afortunadamente, con una herramienta que tenemos muy poderosa, que es Earth Engine, y gracias a Evelyn y Camilo, podemos ahora calcular para cada uno de estos píxeles, ahora que les mostré un ejemplo recién, pero cada uno de estos sitios, estos son de 5 hectáreas para el Pixel Modi, que tiene registros desde 2000 a la actualidad, podemos ubicar cada uno de ellos en términos de su pasado. Y entonces, si está pintado de verde oscuro, decimos que el valor actual para la quincena que empezó el 25 de mayo y terminó el 9 de junio es muy alta, es decir, se ubican los cuantiles hacia la derecha de la distribución que les mostraba. Mientras que si es rojo, se ubica a la izquierda, es un valor actual de índice de vegetación. Con los supuestos de eficiencia y radiación, podemos hablar de producción de materia seca estrictamente, porque es una comparación. Los valores rojos son valores bajos, muy bajos, solo registrados 5 de cada 100 años. Y en cambio los azules, valores promedio, y los amarillos y los verdes, claro, los valores intermedios. Si está azul, entonces es un valor cercano al promedio, registrable, según las categorías que armamos, el 40% de los años. Esto, digamos, es muy difícil de pensar de otro modo, si no es con satélites, porque fíjense lo actual que representa este dato, y bueno, nos permite tener una estimación muy rápida, precisa y usando la misma metodología para todo el país. Aquí dejamos afuera a todas las áreas que, bueno, o tienen dato anómalo como en este caso, o son mayoritariamente agrícolas. Hicimos lo mismo durante 6 quincenas, las 6 últimas quincenas, y entonces ahora armamos el mismo mapa pero para el último trimestre, es decir, cómo está la situación actual forrajera respecto a la situación actual forrajera del último trimestre, es decir, desde marzo hasta junio, respecto a los marzo-junio promedio. Y entonces si está pintado de verde es que la situación actual es mucho mayor que la del promedio, mientras que si está pintado de naranja es menor o mucho menor que la del promedio. De este modo podemos detectar situaciones un poco más estables en el tiempo, en el sentido de que no es un área particular que se pintó
porque dejó de llover en el último quincena, sino en el último trimestre. Y después hicimos una síntesis pensando más en decisores políticos probablemente que miran la cosa a nivel departamental, y entonces pintamos los departamentos cuya superficie tiene 20% o más de esta anomalía naranja que les presento acá. Es decir, aquí pintamos solo los departamentos con una producción forrajera baja o muy baja durante el último trimestre. Bueno, una manera de sintetizar la situación forrajera. Para algunos sitios en particular tenemos estimaciones de radiación y de eficiencia del uso de la radiación, entonces podemos pasar a un detalle mejor, que es los kilos de materia seca que se producen, ya no en términos relativos, sino en términos absolutos. Entonces, tenemos una estimación hecha última en septiembre de 2022 en 2 recursos forrajeros, campos naturales y campos naturales con agroquímicos en esta zona que es la pampa deprimida. Y entonces acá tenemos los registros de producción de materia seca en kilos por hectárea por día entre abril de 2022 y septiembre de 2022, la línea negra, es decir, los valores de producción de materia seca promedio para todos los potreros que teníamos en esta zona con campos naturales y todos los potreros que teníamos con campos naturales con agropiro. La línea negra marca ese valor de kilos de materia seca por hectárea por día que se están produciendo, y las bandas de colores indican el pasado, es decir, si se ubica el septiembre de 2022 en el azul, significa que el registro actual de septiembre de 2022 es similar al promedio de los últimos 22 años. Mientras que si se ubica en la zona roja, como pasó en julio de 2022, el registro de ese momento era tan bajo como lo de los últimos, como los peores 5 años en una serie de 100. Entonces ahora tenemos mejor estimación todavía de la situación forrajera, por lo menos para algunos sitios. Y además, bueno, como existe el registro entonces existe la magnitud, tenemos también una manera de calcular algo que productores y asesores usan mucho, que es cuánto se viene acumulando. La producción de materia seca acumulada en el semestre, en este caso desde abril hasta septiembre de 2022, este es el valor actual, 1.754 kilos, y podemos calcular la diferencia respecto a lo que pasó en abril-septiembre promedio de una serie. Entonces acá decíamos, tiene 32 kilos menos que lo que se produciría en promedio en ese lugar. Además, bueno, para áreas, por ejemplo, como esta de la pampa deprimida, y uno teniendo esta estimación de la situación en la que está cada píxel de 5 hectáreas, puede también tener una estimación de la superficie cubierta de cada categoría. Es decir, que aquí tenemos, por ejemplo, septiembre de 2022, los píxeles que estaban en situación promedio en términos de anomalía ocupaban el 40% del área, mientras que los píxeles que estaban en situación baja respecto al promedio ocupaban, bueno, un poco menos del 40% del área. Es decir que tenemos ahora también cuantificada cuál es el área bajo esa situación. Hicimos esto varias veces, por ejemplo en julio de 2019 el país se pintaba así, estaba relativamente muy bien, y sin embargo en La Nación decía, bueno, en los campos ganaderos en su peor momento, y yo no entendía cómo podía pasar eso, ¿no? Es decir, ¿de dónde salía esa información? Bueno, un periodista mío me dijo, lo que pasa es que esta persona tiene algunos amigos acá, y entonces probablemente los haya llamado por teléfono, hay algunos píxeles amarillos acá, y bueno, y la noticia era, el país está mal, pero en realidad era un sesgo enorme sobre algunos campos ganaderos en amarillo por acá, que probablemente estaba en esa situación, pero no era para decirlo así. Por lo menos aspiramos a con estas herramientas tener una mejor
estimación de la situación forrajera que la que este periodista usó en su momento. Pero bueno, además de los satélites, también podemos usar datos de cortes de biomasa, como les decía. Esos están disponibles, pero no estaban compilados. Y entonces lo que hicimos fue preguntarnos, bueno, ¿cuánto forraje producen los principales recursos forrajeros del país si uno por ahora deja fuera los satélites y sale a buscar datos de corte de biomasa? Entonces hicimos una compilación para pasturas, es decir, aquellos que no conocen, se trata de cultivos, tanto las pasturas, los verdeos de verano como los de invierno, son todos cultivados. En este caso, una o varias especies, son perennes. Los verdeos de verano es habitualmente una especie y duran un ciclo de crecimiento. Lo mismo para el invierno, la diferencia está en cuándo produce el pico de biomasa. Y también el otro recurso forrajero candidato a salir a buscar datos eran los pastizales. En este caso, bueno, son varias especies y contables. Lo que hicimos fue revisar estimaciones a partir de cortes de biomasa en Scopus, fundamentalmente resúmenes de APA, que hay muchos datos de cortes y que no habían sido publicados. También usamos la red de INTA de ensayos de forrajeras y muchos datos inéditos que teníamos nosotros, que tenía INTA, que tenía CREA, y los juntamos. Entonces lo que buscamos fue la producción forrajera anual o para el periodo de crecimiento, en el caso de los verdeos que ocupan menos de un año. Por lo menos necesitábamos que esos registros contaran con la ubicación geográfica, que tuvieran detalle de la dosis de fertilización y de la composición florística. Los ubicamos en un mapa. Aquí hay un área de la provincia de Buenos Aires, y para evitar la sobrerepresentación de algunos lugares, lo que hicimos fueron celdas de 20 por 20 kilómetros, 400 kilómetros cuadrados, dos cavas en cada celda, para aquellas áreas en las que tenían muchos registros, aportaran solo un dato promedio de producción forrajera anual. Entonces, por ejemplo, esta celda que tiene dos sitios, quizás sea el mismo sitio y por alguna imprecisión de la ubicación gráfica los tratan como dos. De acá sacamos un solo promedio o un solo dato, y de estos tres sacamos un solo dato. Entonces, les voy a hablar de sitios, cada uno de estos puntos, registros, la cantidad de datos de productividad que se generaron, y celdas cuando degradamos la resolución espacial. Y entonces acá los primeros resultados, datos o registros de producción forrajera anual, es un conteo. Estos son los 4 recursos: pasturas, verdeos de invierno y verdeos de verano, y pastizales. Mucha cantidad de registros de producción forrajera anual de pasturas. En este caso, los sitios, cada uno de estos puntitos en los 4 mapas que presento acá abajo. Muchos más sitios con pastizales que con pasturas, muy poco en términos relativos de verdeos de invierno y verano. Esos sitios se muestran en el mapa, representan muy bien, en el caso de pasturas, a la región chaqueña, al espinal, a la región pampeana. En el caso de verdeos de invierno, al espinal y la región pampeana, lo mismo para verano. Y en el caso de pastizales, incluye también el monte y la Patagonia. Y después esta degradación de la resolución espacial, el número de celdas, es decir que aquí tenemos todos esos sitios que estaban de pasturas pasados a celda. Aquí los pastizales aparentemente están mejor representados en el país. Hay más celdas con pastizales que pasturas, es decir, lo que interpreto es que hay sitios en los que se estudiaron muchas pasturas, se generaron muchos datos, pero en términos geográficos representan menos que los pastizales. Y entonces con esto les voy a presentar ahora algunos datos promedio de cuánto forraje produce cada tipo de recurso forrajero. En el caso de pasturas, aquí está la producción forrajera promedio entre 0 y 20.000 kilos por hectárea por año, y presentados en las 3 provincias fitográficas mejor representadas, el Chaco, el Espinal y la Pampeana.
cada punto de estos es el dato de producción forrajera promedio anual de pasturas en algún sitio y en alguna celda, y área. Es decir, que hay una mezcla entre espacio y tiempo aquí. Para una celda cualquiera podría haber un promedio de 2 años o un promedio de 10 años. ¿Sí? Lo que se muestra aquí son celdas, pero pueden provenir de momentos distintos. Fíjense que las pasturas de la región pampeana son las más representadas, cerca de 8.000 kilos producen. Eso no es diferente a lo que producen las pasturas del Espinal, un poco menos representadas, y sí más que las que producen las pasturas del Chaco. Como teníamos el detalle de la dosis de fertilización y de la composición florística, podíamos preguntarnos, en algunos casos, cuál había sido el efecto de la fertilización en cada una de esas pasturas, y por supuesto nos quedamos solamente con los pares en los que existía el registro del testigo y el fertilizado. Eso se redujo bastante en el sentido de cantidad de datos, y entonces tenemos solamente para Espinal y Pampeana datos de pares de celdas que teníamos el registro de la producción control y la producción fertilizada, principalmente con nitrógeno, pero también había datos de fertilización con fósforo. Por ahora es un gran grupo de fertilizado versus control. Y entonces cada línea une la celda correspondiente. Esto entonces es una línea que muestra el registro de productividad forrajera fertilizada y control. Estos datos, estas líneas son el promedio. Entonces, en el Espinal, los 5 pares que tenemos muestran por ahora que no hay efecto de fertilización, mientras que en Pampeana la fertilización aumenta en promedio el 26% de la producción forrajera. La mayoría de los casos aumentaron mucho o relativamente mucho la productividad. Por ejemplo, este caso es menos que este. Y también, como les decía, teníamos el detalle de si era una pastura monofítica o polifítica en el mismo sitio, y entonces con la misma lógica, y a partir de 11 pares mostramos que las polifíticas producen un 31% más forraje que las monofíticas. Para el caso de verdeos de invierno, hay buena representación en Espinal y Pampeana. Los verdeos de invierno en Espinal y Pampeana no se distinguen en términos de promedio, producen lo mismo. Y en el Espinal produce un 32% más los verdeos fertilizados, y en la Pampeana un 40% más los verdeos de invierno fertilizados. En términos de verdeos de verano, aquí tenemos los registros promedio, mucho más. Fíjense, acá tenemos hasta 24.000 kilos. En promedio, tanto Espinal como Pampeana producen cerca de 15.000 o 16.000 kilos, 15.000 kilos de forraje por año o por periodo de crecimiento. Y en el Espinal, los 3 datos que tenemos de fertilización, bueno, son con mucha variación y probablemente poca potencia. No podemos decir que la fertilización aumente la producción forrajera, pero sí en el caso de la Pampeana y un 28%. Y para el caso de los pastizales, no tenemos lamentablemente posibilidad de mirar fertilización y efecto de especies no, porque son todos polifíticos, pero sí fertilización, solamente datos promedios para región chaqueña, Espinal, Monte, Pampeana, Estepas y Mallines de la Patagonia. Aquí los discriminamos porque hay mucha diferencia entre ellos en términos de productividad. Y además conocemos cada uno. Y entonces tenemos aquí que los pastizales de la región pampeana producen cerca de 4.500 kilos, lo mismo que los mallines patagónicos, y mucho menos las estepas patagónicas y los pastizales del monte y del Chaco.
Lo hicimos con 456 sitios que surgieron de la combinación que teníamos, y eso mejoró mucho una estimación que tenía Alessandro Blanco y un grupo de colaboradores del INTA, publicada hace poco, con 179 sitios. Nosotros usamos estos sitios y los enriquecimos con muchos otros, tal como les contaba. Llama la atención la cantidad de áreas del Chaco, mucha parte de la ganadería desplazada de la región pampeana fue parada al Chaco, y sin embargo conocemos bastante poco de cuánto producen los pastizales. Lo mismo en áreas del monte. Bueno, y la otra pregunta que aparece también, muy relevante para nosotros, es, bueno, además de la producción forrajera actual, ¿podemos adelantarnos y decir, bueno, cuál va a ser la producción forrajera futura? ¿Podemos hacer algún pronóstico de la producción forrajera futura? Y entonces ahí había un antecedente muy importante, que es un trabajo en el que muestra la producción forrajera, en este caso PPNA, la total, de un año con la precipitación de ese año. Entonces cada punto es un año distinto en el que se muestra el registro de producción forrajera y lo que llovió. La cuestión es que la relación es positiva, más llueve en el año, más produce, pero los años precedidos por años húmedos, es decir, que el anterior había sido húmedo, producían más que los precedidos por años secos. Es decir, había algún efecto, o hay un efecto de memoria o de legado del año anterior. Eso nos permitía pensar en que podíamos usar variables ambientales exploradas por el pastizal un año antes o meses antes para estimar mejor o pronosticar la producción futura. Y se ha hecho mucho, bueno, no tanto, pero hay muchas evidencias que se agregan a este trabajo posteriores, casi todas en términos anuales, es decir, la producción forrajera anual. Ahora que contamos con los satélites y estimaciones mensuales, y además en términos ganaderos importa mucho el detalle mensual más que el año, podríamos hacer la misma pregunta, pero a una resolución más detallada en el espacio, que es la mensual. Y entonces usar este tipo de evidencia para armar un pronóstico de producción forrajera mensual. Y entonces estamos trabajando en esto de pronosticar la producción forrajera mensual, y la lógica es: quiero estimar la producción forrajera de enero, y entonces uso o evalúo en qué medida el ambiente pasado, próximo pasado, del último año, permitiría construir un modelo para estimar la producción forrajera futura, ¿no? Estoy parado, por ejemplo, en diciembre y quiero estimar la producción forrajera de enero. Y entonces, de acuerdo a las evidencias que teníamos en la literatura, las candidatas a mirar eso eran las variables candidatas a mirar o ser explicativas de la producción forrajera, eran la precipitación sin duda y quizás la temperatura. Lo que hicimos fue armar modelos a partir de combinaciones entre 1 a 12 meses pasados, es decir, todo lo que pasó antes, con temperatura y con precipitación. Eso da una combinación de 78 modelos posibles, lineales. Y si además uno le incorpora la interacción precipitación y temperatura, las dos variables explicativas, llega a tener los 6.000, sin interacción, pero combinando precipitación y temperatura son 6.000 y pico, y con interacción es el doble, 12.000 y pico de modelos lineales para cada mes. Es decir, la producción de enero evaluada con 12.000 y pico de posibilidades que consideran un mes de precipitación, o los 2 meses previos, o 2 meses previos pero un poco más atrás, o estos otros 2 meses previos, o todo el periodo acumulado.
Entonces, toda esa combinación de temperatura y precipitación del ambiente explorado pasado nos daba esta cantidad de modelos a evaluar. Y teníamos datos para un sitio, en la Pampa Interior, en Guaminí, y entonces evaluamos en qué medida la producción forrajera observada podía explicarse con las variables ambientales tal como entonces. Y ahí hicimos evaluación de todos estos modelos. Por supuesto que hay mucho ruido, hay mucha cosa que no sirve, pero sí hay algunos significativos, con patrones muy claros, bastante consistentes en el sentido de que hay un modelo que da significativo y usa los últimos 2 meses anteriores, y el siguiente, en términos de criterio arcaico, ¿no?, de bondad de ajuste, el siguiente es el que usa las otras 2 meses previos de precipitación. Entonces, con esa combinación de número de parámetros estimados y patrones realmente genuinos y que no había outliers, detectamos modelos posibles para distintos meses del año. Les muestro solamente 2 casos, para febrero y para julio. Un caso malo y un caso muy bueno. Entonces construimos una ecuación. La producción forrajera de febrero depende de la precipitación desde abril a enero, es decir, los meses anteriores, y la temperatura de septiembre a octubre, y un componente de interacción precipitación por temperatura. En el caso de la producción forrajera de julio, depende de la precipitación caída entre abril y junio, de la temperatura entre marzo y abril, y de un término de interacción también. Hicimos una evaluación de estos modelos con la extracción de un año que no participa en la construcción del modelo, cada uno de estos puntos, la evaluación con los años que sí participan, y calculamos un error en el orden del 14% para el caso de febrero y del 2% para julio. Quizás el mes menos interesante para la productividad, porque es cuando menos se produce, y cuando más interesados estamos es en el verano, ahí es donde más nos equivocamos. Pero bueno, estamos trabajando en eso para encontrar si hay algún modelo que explique con anticipación la productividad. Esto depende mucho de los datos de precipitación, sobre todo, y de temperatura también, como les decía. Para temperatura está bastante fácil la cosa, en el sentido de que no hay mucha incertidumbre, pero sí para precipitación. Es decir, a medida que nosotros tengamos muchos datos de precipitación y buenos, vamos a poder armar buenos pronósticos de productividad si es que esto funciona. Entonces lo que sigue es, ¿tenemos suficientes registros de precipitación para armar estos modelos? Y lamentablemente la respuesta es que no. Si uno piensa en que con mucho esfuerzo podemos tener 200 estaciones meteorológicas del servicio meteorológico, no, Mele dice que no. 100. Y con mucho esfuerzo. Bueno, con mucho esfuerzo. 117 con toda la esfuerzo. Sí, es cierto eso, pero bueno, si uno agrega algunas redes privadas de estaciones, digamos con mucho esfuerzo y optimismo, 200 estaciones, y bueno, el país grande que tenemos sería una estación en promedio por cada 20.000 kilómetros cuadrados, es decir, una estación equidistante de otra 140 kilómetros. ¿Sí? Una lágrima. Si uno piensa en productos satelitales, serían unos más de 4.700 píxeles según sea la resolución que usemos. Sería un dato por cada 25 o 600 kilómetros cuadrados de área. Eso es un píxel equidistante a otro entre 5 y 25 kilómetros según el producto que usemos. Entonces acá está claramente una posibilidad que se nos abre para contar con muy buenos registros de precipitación. La cosa es que no están evaluados, hay muchos productos disponibles, contamos 5, 6 o 7 más o menos, que cubren toda Argentina, pero no hay ninguna evaluación hecha. Hay evaluaciones hechas en algunos lugares del mundo, no abundan, y bueno, con algunos problemas que ahora les voy a contar. Entonces lo que hicimos fue
contábamos con 98 estaciones con datos de precipitación, y para cada estación el píxel del producto satelital que estábamos evaluando. En este caso les muestro un caso cualquiera, son datos inventados por ahora solamente para contarles cómo fue la aproximación. Tenemos aquí una estación y otra estación, y cada uno de estos es el valor de precipitación anual que decía la estación meteorológica y la que dice el píxel satelital para ese año en ese lugar, ¿sí? Y entonces construimos modelos que en este caso están muy ajustaditos, es decir, que el satélite o el producto satelital estima bien lo que dice la estación meteorológica y el error es menor al 10%. En otro caso, otro lugar, el error es mucho mayor, 30%. En ambos lo construimos con estos 20 años, es decir, cada punto es un año, ¿sí? Entonces, este es el desempeño de cada par, estación meteorológica satélite, en la serie de años. De modo que aquí tenemos los 5 productos que nosotros evaluamos. Los 5 productos que nosotros evaluamos, y entonces este error del 14%, no, perdón, este error menor al 10% era un punto en este mapa, y para este producto que es CHIRPS, es uno de los productos satelitales. Mientras que este error, que era mayor al 30%, era otro punto, en este caso pintado de rojo, para este producto satelital que se llama TRMN. Entonces tenemos 5 productos satelitales, cada punto representa una estación de las 98 que miramos, y cada color indica categorías de error, ¿sí? Fíjense que en región pampeana le va bastante bien a casi todos, excepto a GCMAP, que es uno de los productos, mientras que en Cuyo y en Patagonia bastante mal a casi todos en términos de error, más del 30% de error entre el servicio meteorológico y el producto satelital. Entonces, para sintetizarlo, teníamos el puntito ese de error para un producto dado. Eso corresponde a un error bajo ubicado en este box plot para este producto. Cada uno de estos 5 productos mirados en un box plot. El valor de esta estación viene a este box plot construido con 98 registros. Mientras que para otro producto, en este caso TRMM, un valor alto de error en el box plot cae aquí, es decir, mucho error, ¿sí? Fíjense que esto va entre 0 y 100% de error. Entonces el box plot muestra el desempeño promedio de la estación meteorológica satélite en la serie de datos. Y también hicimos o evaluamos el desempeño de todos los pares de estación meteorológica satélite durante cada año. Eso significa, para un año cualquiera, 2008 o 2001, miramos la lluvia anual en la estación meteorológica y la lluvia anual, según el satélite, en 98 estaciones. Es decir, que esta regresión está armada con los 98 datos. Y en ese caso calculamos un error de estimación del desempeño para ese año. Y para otro año, otro error. Entonces, el error del 10% para el producto CHIRPS viene a parar a un box plot a un punto por acá, y un error del 7% viene a parar al box plot que muestra error por aquí. Y entonces, ahora sí, fíjense el resumen, esto va entre 5 y 20% de error,
muy parecidos todos los productos, excepto este, que tiene un error más alto, todos los Foxtrot construidos con cada uno de los 21 años. Y entonces, para resumir, esto es entre sitios, noten que el eje va entre 5 y 20, y esto es entre años, entre 20 y 100, los registros anuales de lluvias a partir de satélites, bueno, tienen mucha mejor cobertura espacial, no hace falta esto para decirlo. El desempeño es relativamente parecido entre productos, excepto este caso en particular. Y lo más importante, y eso no estaba dicho, es que son mucho más exactos para distinguir entre sitios áridos y húmedos que para discriminar entre años secos y húmedos del mismo sitio. Bueno, por supuesto esto no lo hago solo, es el seminario que está bajo mi autoría solamente porque lo iba a presentar yo, no quería molestar a nadie, pero hay mucha gente que algunos ya los nombré: Martino Estel, Gonzalo Izarri, Marcos Teixeira, Natalia Gadavis, Lucas Sena, Anux Kadur, Magdalena Druile, Eugenia Alzueta, Alejandro Bifis, Lorena Spinacano, Evelyn Schieber, Camilo Bañato y Sebastián Nulio, Martín Durante, Lisandro Blanco y Mercedes Vasallo y Magdalena Fernández. Quiero agradecerlos especialmente a todos. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas. María. Bueno, Oshi, gracias por el seminario. Me pregunto si no pensaban hacer un proyecto así de ciencia ciudadana y pedirle a la gente si tiene kilómetros por medidor, porque por lo que yo he visto es más común de lo, digamos, podría sumar puntos y sobre todo en esos sitios podrías tener la variabilidad entre años. No sé, podrían tener muchos intereses en obtener datos o en contribuir en este proyecto. Sí, no lo pensamos, pero sí, es un esfuerzo en sí mismo, de conseguir datos continuos, fidedignos y continuos durante el año, y entre años es todo un desafío. Sí, puede ser, la verdad que... Sí. Yo creo que si a esto de los satélites los termina de convencer, ya está. No hay por qué darle. Casi que... Pero no tendrían lo interanual, ¿no? Esa variabilidad entre años no... Sí, la tenés, sí, porque los satélites tienen desde 2000 por lo menos en adelante. No pensé que daba peor. Sí, por eso. Si da muy mal, hay que salir a buscar otra cosa. Terra Clinton es del 58. Bueno, mejor. Sí, que hace fusión de... Sí. Laura. Oye, dos preguntas. Voy a hacer un montón, pero de estilo dos. De la primera parte que mostraste de las anomalías, si miraron cuánto de eso está explicada por anomalías climáticas o alguna otra cosa que hayan buscado como para explicar el origen de esas anomalías. Y la segunda pregunta más general, si cuando ustedes hablan de productividad forrajera, siempre entiendo que es la productividad neta aérea total. Si en algún momento, por lo menos para los casos de cosechas, donde tienen contribución de las distintas especies, aunque sean grupos funcionales, si ustedes hacen alguna estimación diferencial considerando la contribución de esos grupos funcionales a la productividad neta aérea total. Sí, buenísimo. Lo de las anomalías no lo miramos especialmente. Sí vemos por los patrones que van apareciendo que las cosas, las grandes zonas son climáticas, digamos, no es señal meteorológica, no es de manejo, y eso es lo que tiene de bueno mirar muchas áreas. Las circunstancias que le pasan a cada píxel sí pueden estar, por supuesto, influidas por otras cuestiones, de manejo, por ejemplo, pero me parece que el gran patrón lo detectamos mirando así, mucha superficie. Y respecto a los cortes, nosotros no salimos a hacer cortes esta vez, es todo juntado, y todo lo que juntamos era explícitamente forrajero, así que en áreas donde había arbustos,
juntaban la parte del arbusto consumible por las ovejas y en las partes donde había leñosas no consumibles, eso no integraba el dato. Es decir, que es PPNA mayormente forrajera. Mele. Bueno, tengo un millón de preguntas. Yo una comprada general, pero la resumiendo, bueno, primero felicitarte y decirte que no sé si te han contactado la gente de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequía, que yo ya hace años que le vengo diciendo, no sé si años, pero sí, desde el año pasado que le vengo diciendo que se contacten porque esta información para tomar decisiones en la mesa es fundamental. ¿Se contactaron con vos? No, pero con mucho gusto. Porque yo ya hace rato que les vengo diciendo que nosotros necesitamos esta información porque es una información de base súper importante. Así que bueno, nada, de ahora en más directamente por ahí podemos hablar de ver y juntos para Sí, como pensar. no. Sí, como Me no. parece que es información súper valiosa que estamos dejando de lado. Buenísimo, a mí me interesa mucho eso. Hemos hecho distintas Ellos me aproximaciones. dijeron que se habían comunicado, pero por eso te pregunto. No. Pero bueno, No habría sido. no sé con quién, había que ver con quién. ¿Y tienen el nombre de con quién o? Le llegó al spam, no sé. Sí, capaz. Bueno, No, pero llegó al spam. muy dispuesto Buenísimo, a colocarnos. y después por el otro, más claro me quedo con la última parte de lo que hablaste de las precipitaciones privadas por satélite. Hay varias tareas hechas para la Argentina y quien está trabajando y ha trabajado mucho en ese tema es Paula Maurichan de CONICET. Ella ha trabajado bastante y hay que tener mucho cuidado cuando uno hace este tipo de cosas, porque por ejemplo el producto chips tiene metido adentro las estaciones. Cuando vos pones ahí, usaste chips y no chip, porque parece lo mismo y no es lo mismo. Si uno usa Chips. es con estaciones, esa S es de station, se tiene datos de estación. Entonces, si vos estás usando una estación que se utilizó para calibrar el satélite, obviamente te va a dar bien. Cuando vos agarras estaciones que no fueron utilizadas, ahí empieza a dar cualquier cosa. No, cualquier cosa, pero bueno, ya los errores aumentan mucho, ¿sí? Después, TRIM y GPM en realidad son dos periodos de tiempo distintos. Yo no sé ahí cómo lo analizaste. Porque de hecho el GPM es la continuación de TRIM. El GPM, cuando TRIM se cae, arranca GPM. Nosotros teníamos 2000, 2020. TRMM es el producto que continúa el TRMM, pero tiene datos desde el 2000. O sea, tiene los datos y no son exactamente iguales. Deben haber hecho algún tipo de cambio porque yo los comparé porque entiendo que es la continuación, pero no es lo mismo. Claro, porque lo que pasa es que cuando uno dice GIM o GPM, después dentro de lo que es el TRIM, que ese es el satélite, es el grupo de satélites, lo mismo que GPM, después ellos hacen distintos productos dentro, que era, yo no me acuerdo las siglas que tienen, ¿no? O sea, que tenés distintos algoritmos que utilizan para hacer TRIM y para generar, o sea, del GPM, que es un grupo de satélites, sacan varios productos, y lo mismo de TRIM. ¿Sí? Entonces, No son tan independientes entonces, como yo los presento. no, en realidad TRIM no existe más. Claro. Es una cosa que dejó de existir y existe GPM, existe después de TRIM. Y sacan varias cosas, ¿sí? O sea, varios productos porque lo que hacen es, tienen en cuenta distintas cuestiones que yo ahí me entiendo totalmente, no sabría decirte de reflectancias y cosas, no tengo ni idea, pero sí hay varios productos, ¿sí? Bueno, Y vamos a mirarlo más detalle. De Paula Maurichan, que trabajó bastante en ese tema, y también hay gente de la cátedra que está validando también esta información. Buenísimo. Nosotros buscamos cosas publicadas y no encontramos, pero por supuesto grupos que estén haciéndolo, seguramente hay. De CONICET que trabaja el Servicio Meteorológico Nacional. Está. Vamos a Y buscar. están haciendo cosas interesantes. Bueno. Y sí, chips en realidad es algo de lo mejorcito. Lo que tiene chips tiene la ventaja de que es mucho mejor porque está validando, digamos, está incorporando datos de superficie, pero tiene una latencia de 3 meses. El chip, si la S, no funciona tan bien, pero vos lo tenés 2 días para acá, una latencia de 2 días. O sea, si vos lo necesitas para algo operativo, vas a usar chip. Si estás usando algo para que podés tener una latencia mayor, lo lógico es usar chips. Buenísimo. Y Yo todo después eso. otra cosa que está funcionando bien es los productos que salen del modelo
Sí, No los queda apagos lo tenemos en el radar, pero no entró todavía en el análisis. Pero sí, Sí. todo ese otro detalle que me contabas, yo no lo conocía. Así que vamos a tener que estaría bueno si aumentar la después red. Sí, sí. nos sentamos y hay un montón de cosas ahí para Buenísimo. comentar que creo que está buenísimo, ¿no? Muchas gracias. Y lo último es que me parece que estaría buenísimo probar cómo tener los modelos usando agua de suelo en vez de precipitación y temperatura, porque es muy probable que esa combinación que vos estás viendo tenga que ver con el agua del suelo, ¿no? Sí, Eso el agua, ahí te puede llegar a mejorar. sí, el agua del suelo es una de las cosas que nosotros queremos incorporar y también queremos incorporar el pronóstico de lo que viene, ¿no? Es decir, que en qué medida esto es la precipitación actual con lo que pasó, la precipitación, la productividad actual con lo que pasó. La productividad actual depende también de lo que está pasando ahora, Claro. y eso no está acá. Y también va a depender nuestro pronóstico de si el año o el mes que viene se pronostica seco o húmedo. Entonces, esas dos mejoras las vamos a incorporar. Sí. Esto era en qué medida, solo considerando el ambiente pasado, podíamos aproximarnos a la productividad mensual futura. Bueno. Gracias. Martín. Sí, me encantó el seminario y a medida que iba escuchando surgió una cosa un poco más general. Y es que el seminario claramente apunta a presentar un conjunto de herramientas que hacen al bienestar humano. Y yo noté como que había dos etapas en el seminario, una primera muy, alegre, pero con buena perspectiva, que toda la parte que tiene que ver con los satélites. Y la segunda, cuando pasas al campo, la cosa se pone un poco más crítica y seria en términos de un montón de faltantes que son históricos. Entonces, mirando esto desde una perspectiva, digamos, lo que vos presentaste, la primera parte, más esperanzadora, al final claramente lo dijiste, realmente con los satélites estamos haciendo un delta tan grande en relación a toda esa otra segunda parte, mucho más, digamos, local y de campo. Para la primera parte, entonces, pensando en gente que tiene que tomar decisiones, desde productores hasta decisores políticos un poco más elevados, ¿cuál es la parte más oscura de todo eso que contás? Digamos, ¿cuáles son las dudas que ustedes tienen respecto de las predicciones que hacen o las estimaciones que hacen? No sé, yo por alguna razón la parte oscura no la veo Sí, del lado nuestro. Por eso es lo que me preocupa. La veo más en el lado de la agronomía de esto, ¿no? Es decir que con alguna certeza vos podés generar un dato más o menos bueno de producción forrajera o de lluvias. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Es decir, ¿cómo usamos esos datos? ¿Qué decisión tomamos ganadera? Antes no se sabía, ahora sí podemos saberlo. Con satélites o con cortes compilados. Vos decís que no, pero yo creo que uno se acerca bastante mejor a lo que se conocía hace 30 años. Pero sin embargo, vos ofreces esto y la gente sigue haciendo lo mismo. O sea, la producción forrajera la miro desde la camioneta. Es decir, que me parece que hay una agronomía que no está incorporada a esto, ¿no? Hay un ejemplo que dice Martín que es si vos en el medioevo presentabas a la tomografía computada, qué sé yo, ahí está, ¿qué haces con eso? Y nada, qué sé yo. Y ahora tenemos un montón de registros, con más o menos incertidumbre, pero un montón, con detalle en el espacio, con detalle en el tiempo, y sin embargo, la ganadería a veces va por otro lado. Entonces, no sé, vos me preguntás por la parte oscura nuestra, y yo no la veo tanto, la veo más bien afuera. Pero ese es el sesgo. Mariano, yo pienso que la parte de las anomalías sirve un montón eso ya se está usando. Si vos sabés qué posibilidad o cada cuánto puede haber una anomalía, planeás tu segunda parte de las reservas. Bueno, ojalá. Eso está. Sí, estos mapas que nosotros armamos se miran mensualmente en la mesa ganadera de CREA, por lo menos. Hasta ahí sabemos que lo hace. Hay gente que mira estos mapas y dice, bueno, esta zona está así o está así. Pero de ahí a
que se declara una emergencia ganadera con esto, por ejemplo, con un departamento pintado en naranja y alguien diga, mirá, este está peor que aquel otro, no pasa todavía. Todavía digo, es el optimismo. Va a pasar. Cuando empieza la mesa va a pasar. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. Le agradecemos a Mariano de nuevo.